Erwin Roberto Randor Conrad nació en Santiago de Chile el 9 de diciembre de 1952 como descendiente en quinta generación de un inmigrante alemán. Cursó toda su enseñanza escolar en el Colegio Alemán de Santiago y luego se tituló de arquitecto en la Universidad de Chile. Ejerció como arquitecto y gerente de su propia empresa constructora y tuvo la suerte de proyectar y construir una gran cantidad de obras como casas, industrias, oficinas y otros. Es casado y tiene 5 hijos. También dedicó tiempo importante a su deporte querido, el hockey sobre césped. A los 53 años comenzó su carrera de escritor novelista y desde el año 2003 ha publicado alrededor de 20 novelas, las que se encuentran en Amazon. A los 63 años decidió dar término a su primera labor profesional y comenzar una nueva en el ámbito de la literatura. Para ello hizo un diplomado en literatura creativa en la Universidad Diego Portales y participó en talleres con los escritores Carla Geffelbein y Gonzalo Contreras. Desde el año 2014 ha incursionado en la novela histórica con esta novela de la cual 2 tomos se hayan concluidos. Además, tiene terminada una novela sobre la vida del rey español Fernando VII y la novela de la que les hablo, para quienes nos están viendo a través del Traficantes de Cultura, es El secreto de los próceres, la historia de Chile contada desde adentro, pero esta vez el volumen 5. Y nuestro invitado también, que aceptó muy amablemente la invitación a querer conversar, Erwin Randall. Erwin, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Soy yo el que te da las gracias. Para cualquier escritor, el poder llegar a los medios, cualquiera que sean ellos, es siempre algo favorable, porque lo que nosotros queremos es que la gente nos conozca y nos lea. Y obviamente hemos dedicado la vida de Traficantes de Cultura para poder hablar de ello, para poder hablar de libros. Siempre nos gusta mirar el país, siempre no, me gusta porque ha sido nuestro leitmotiv, que es mirar el país a través de nuestros libros, ya sea desde la memoria histórica o a través de la historia propiamente tal. Y aquí nos metemos directamente en la historia misma con El secreto de los próceres. El volumen 5, pero antes de este volumen 5 hubo 4 libros, 4 capítulos anteriores para llegar a este. Y hablar de la idea, ¿cómo nace El secreto de los próceres? Mira, yo ya había escrito muchas novelas, tú mismo lo dijiste, antes de llegar a esta saga histórica. Y no estaba dentro de mis preferencias, no lo había pensado, hasta que un día me tocó leer una novela histórica que habla sobre el emperador de Brasil, Pedro I, que es de... Ya, no importa. Y cuando estaba leyendo eso, me pareció sumamente interesante que a través de la lectura de la novela uno podía entender la historia. De tal manera que yo me dije, esto lo puedo hacer y me interesa hacerlo para la historia de Chile. Yo al principio no tenía idea qué era en qué parte histórica me iba a situar, pero me fui rápidamente a la independencia y me di cuenta que no había una novela que relatara los tiempos de la independencia de esa manera que cualquier persona pueda entenderla. Y empecé a investigar y me di cuenta que las primeras novelas ya más comprensibles son las de Alberto Blegana, pero están situadas en 1850. Por lo tanto, no había del tiempo de 1820, de 1810, del tiempo del 18 de septiembre, del inicio de todo el proceso independentista. Y bueno, decidí hacerlo y para mí fue muy interesante porque yo no sabía de la historia de Chile mucho más de lo que nos habían enseñado en el colegio, que era una manera que yo encuentro bastante rústica de enseñar la historia porque se basa en nombres de personajes y fechas históricas, que es la fecha de la batalla tanto, que asume el poder, que deja el poder, pero primero que nada no se conoce la personalidad de estos personajes
y tampoco se logra uno situar bien históricamente. Lo más probable es que cualquier niño que aprende de esa manera proyecta su propia realidad actual en el pasado y probablemente le parece extraño las cosas que pasan. Y por eso es que lo que yo he hecho es eso. O sea, y por eso que lo llamé la historia de Chile desde dentro, porque he tratado de reflejar el ambiente que había en ese tiempo para que se pudiera entender el por qué la gente, los que actuaban, que no eran muchos tampoco, actuaran de una determinada manera. Así que ese es el origen del secreto de los próceres. Y desde el origen ya vamos ya en el libro 5, Mm. superando a la carrera Nostroza, Jorge Nostroza. De Jorge Nostroza, se me venía Jorge Nostroza, Eh, y en la actualidad también al español Santiago Posteguillo, que también tiene libros numerosos respecto de Roma, la Roma claro, de la antigua, historia de Roma, claro. de la Sí. historia de Roma. ¿Cómo el proyecto, imagino que usted lo comienza, vamos a escribir sobre la historia y de pronto ya vamos en 1850, y todavía queda más historia todavía, ni siquiera hemos Queda mucha cruzado el historia. 1900, todavía no hemos llegado a la guerra civil, todavía, acá. No. Mira, yo, la verdad sea dicha, yo quería escribir una novela nueva. Ujú. Y empecé a escribir, escribir, investigar, escribir, investigar, escribir, y se empezó a alargar, 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 y de repente ya me di cuenta que iba pasando las 500 páginas y las 600 páginas, y entonces me dije, no, tal vez no sea conveniente hacer un solo libro tan grande y de una primera vez, así que decidí dividirlo en dos, y que salieron dos tomos de casi 400 páginas cada uno. La verdad es que yo iba a publicarlo primero el tomo 1 y después de un tiempo el tomo 2, pero me di cuenta que la historia quedaba muy trunca si uno se quedaba con el tomo 1, porque fíjate que solo relataba un poco antes de la primera junta de gobierno para entender la razón por la cual se llegó a esa, y de ahí solo los primeros 4 años hasta 1814. Eh, entonces, todo esto, todo este proceso que se estaba iniciando queda trunco en tal como lo tenía yo escrito, con el desastre de Rancagua, y donde prácticamente todo el proceso se frena por un par de años. Entonces yo dije, no, es conveniente que yo siga, y terminé de escribir, ¿no es cierto?, hasta el año 1823, que es cuando abdicó Bernardo Higgins, porque de esa manera uno tenía un ciclo, ¿no es cierto?, un ciclo que era todo el proceso histórico, todo el proceso independentista. Y de ahí entonces yo podría haberlo dejado hasta ahí, pero la verdad es que me enamoré de esta manera, de esta escritura, de la historia, me empezó a entusiasmar, me empezó a dar ganas de yo mismo saber más de lo que había pasado. Entendí por lo que escribí que había en Chile, eh, al mismo tiempo que como país estábamos luchando contra España, había aquí en rigor una gran guerra civil subterránea. Una guerra que en algunos momentos se manifestaba más y en otros momentos desaparecía, pero que era la guerra entre la concepción conservadora y colonialista de la historia y la concepción nueva que había surgido en el siglo XVIII, en el tiempo del iluminismo, ¿no es cierto?, el siglo de las luces, y que hablaba de la libertad y del racionalismo, hablaba de una nueva forma de entender la realidad, entender la religión, buscaba la libertad de conciencia. Entonces, todas estas cosas estaban sucediendo en medio de este otro proceso de construcción de la República. Y por eso que seguí.
Seguí porque me di cuenta que estaba esta gran lucha por el poder entre los conservadores, por un lado, y los liberales por el otro. Y, y llegué, entonces hice todo el decenio de 1810 hasta 1800, perdón, de 1820 hasta 1830, y me di cuenta entonces cómo los conservadores habían logrado, en definitiva, hacerse del poder a través de muchas macanas y finalmente a través de las armas, ¿no es cierto? Que es cuando Diego Portales llega al poder a través de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y parte entonces esta nueva etapa que no deja de tener su significado importante, porque si bien los conservadores en una primera instancia lo que querían era volver al seno español, volver a ser una colonia, volver a tener al rey, en el camino se fueron dando cuenta que eso ya no era posible, que ya no estaban dadas las condiciones para eso, que en el resto de América la revolución seguía igual como en Chile, y por lo tanto cambiaron un poco su discurso. Lo que pretendieron entonces es tener estos conservadores, no digo que ganaron, ¿no es cierto?, el poder, tener unos gobiernos poderosos, autoritarios, que mantuvieran a la población bastante aplacada y sin que hubieran manifestaciones a las cuales ellos le tenían mucho miedo. Y ahí seguí entonces el tomo 3, el tomo 4 ya, que lo hice desde 1830 hasta 1850, que son los dos gobiernos conservadores, ¿no es cierto?, de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, su sobrino. Y así llegué al año 50 y bueno, de ahí viene este tomo, que es el que tú tienes en tus manos y que va desde el año 1850 hasta el año 1870. Un periodo ya más de prosperidad para la República. Ya van 40 años después de la independencia del Imperio Español. Sí, efectivamente, este progreso económico ya se aprecia mucho en el tomo 4, porque, y eso es bien interesante, no lo mencioné antes, pero debo mencionarlo ahora. Si bien los gobiernos conservadores gobernaron con mano férrea, en la parte económica ellos sí asumieron el liberalismo, lo que en ese momento era el primer capitalismo, ¿no es cierto?, que venía de los pensadores y los economistas del siglo XVII con la libertad de mercado. Y esa la mantuvieron. Y esa libertad de mercado es la que permitió que las minas que habían estado bastante abandonadas de repente surgieran como una producción de riqueza brutal y después esa irradiar hacia el resto de Chile, ¿no es cierto? Porque esa riqueza ganada en Copiapó, en las minas de plata y de cobre, fue a parar después hacia el sur, a la agricultura, y la agricultura también se desarrolló de manera brutal, tanto así que pudimos ser exportadores de trigo a los Estados Unidos, en tiempos en que todavía Estados Unidos no había comenzado sus grandes producciones. Entonces llegó esta riqueza que primero fue visible en Copiapó, por ejemplo, que imaginémonos, era un punto en el mapa y ya tenía su propio teatro municipal, donde llegaban obras de teatro y de ópera desde Europa, con artistas europeos. Ahí fue donde primero apareció la fotografía, imaginémonos en esos tiempos, antes de 1850. Y recién después esto llegó a Santiago y a Valparaíso, y ni decir, Concepción estaba alejadísimo. Entonces, esa riqueza empieza a ser importante en el proceso histórico.
Y eso yo lo quise reflejar, ¿eh? Y se refleja bien en el tomo 4 y ahora en el tomo 5. Aparecen cosas fantásticas como por ejemplo el ferrocarril. El primer ferrocarril, no nos olvidemos, fue un ferrocarril de 80 kilómetros tenía de distancia entre Copiapó y Caldera, hecho exclusivamente para poder sacar los minerales desde Copiapó, que antes se hacía a lomo de mula y de burro, y se demoraban 4 días en llegar a Caldera, lo que después cambió y pasó a ser 3 horas en español. Entonces, esta riqueza, ¿no es cierto?, empieza a ser parte del desarrollo de Chile y eso también yo quise reflejarlo. Aquí tengo dos preguntas respecto del desarrollo, de la investigación y desarrollo de la historia. El primero es el tiempo de investigación para los datos, que obviamente que tienen que ser datos verídicos, y junto a eso poner la libertad creativa del autor o del artista respecto de poner personajes en una historia X, porque sobre todo porque la familia Lascano, los Ramírez son habituales, estos son, según Leo, son habituales en El secreto de los próceres, pero también habituales con personajes tan conocidos como Antonio Varas, como el mismo Vicente Pérez Rosales. Son una familia muy portentosa respecto de la sociedad chilena de la época. Mira, esto parte de una manera bastante simple y va variando en el tiempo. Originalmente yo inventé a 2 personajes. Uno que era un hacendado, Manuel García Lascano, ¿no es cierto? Y su secretario, que es Juancho Ramírez. Y lo hice de tal manera que habían nacido prácticamente, o sea, efectivamente habían nacido el mismo día, se habían criado juntos en la hacienda del hacendado, ¿no es cierto? Después pasan a ser amigos y estudian juntos y empiezan y se van metiendo en el mundo de los liberales que estaban promoviendo la independencia. Antes que la independencia, lo que promovían era tener una monarquía constitucional. Después surge lo de la independencia. Y estos personajes que los inventé yo, se empiezan a meter a través de sus relaciones en todos los vericuetos de la historia. Y así es como están presentes, ¿no es cierto?, el día de la primera Junta de Gobierno, están presentes cuando se va a la guerra, ellos mismos preparan un pequeño contingente militar, van a la guerra en el sur, están presentes en el desastre de Rancagua, después tienen que arrancar juntos a Mendoza, y en Mendoza trabajan a la par con Bernardo Higgins y con José San Martín. Y así estos personajes van conociendo todo. Eso en los primeros tomos era posible porque era bastante centralizado el tema que estaba en cuestión, que era básicamente un tema de guerra, ¿no es cierto? Y después de construcción de la República. Pero eso, a partir del tomo 3, del tomo 4 probablemente, empieza a ampliarse. Entonces ya los familiares de estos primeros personajes empiezan a abarcar un mundo más amplio que les permite conocer ya no solo la parte centralizada del gobierno, sino que también van conociendo otros aspectos de la realidad. Y en el tomo 4 ya han fallecido los dos de personajes iniciales y son los hijos los que se interesan en seguir la tarea de escribir la memoria histórica. Y entonces, en el tomo 4, este hijo, ¿no es cierto?, es el que toma contacto con aquellos personajes reales que conocieron los hechos, porque él mismo tampoco podía estar presente en todos ellos. Y en el tomo 5 ya se me amplió mucho más todavía la situación, porque estaba de los temas de la minería en el norte, la minería del carbón en el sur, que los ferrocarriles,
que los colonos alemanes, que los términos de la guerra todavía, la guerra contra España, en fin, eran muchos temas, que la vida social, la sociedad alta, ¿no es cierto?, que la sociedad baja, que los problemas políticos, que el inicio de las corrientes socialistas. Entonces, lo que hice fue que le pedí prestada su pluma a todos estos personajes reales, ¿no es cierto? Como Antonio Varas, como Vicente Pérez Rosales, como Benjamín Vicuña Maquena, y otros que no tengo en la mente en este momento, que son personajes que fueron importantes. José Victorino Lastarria, ¿no es cierto? Fueron importantes en todo el proceso político, económico, la gestión. Mira, Vicente Pérez Rosales, que estuvo metido dentro de la colonización alemana del sur, que supo a la pata qué es lo que había pasado. Bueno, yo los tomé, agarré la información de ellos, leí sus libros, leí sus cartas, vi la actuación que habían tenido en todo el proceso histórico y los incorporé a mi novela entonces. Lo que me fue bastante beneficioso porque así pude ampliar el rango de lo que podía yo saber. Aquí tengo unas dudas respecto precisamente del relato de Vicente Pérez Rosales de la colonización alemana en el sur. Eh, no, espero no hacer ningún spoiler respecto de la historia misma, pero cuentan de que, bueno, se le da como encomienda guiar a los colonos alemanes que van a llegar al sur con terrenos listos, pero resulta que los terrenos listos no estaban. No había, no. Y No, ahí Vicente, efectivamente no había. y ahí Vicente Pérez Rosales así como con la chispeza el chileno. Y ahí logró jugar un poco y logró ubicarlos. Sí, el primer barco que llegó 1851, no me acuerdo exactamente la fecha, efectivamente llegó y estaba ahí en la bahía de Corral y no había terreno. Entonces tuvo la suerte, la gran suerte, de que estaba de jefe militar en la zona un amigo masón, liberal, que había participado en la guerra y que era amigo y conocido de su padre. Entonces, este personaje, con una generosidad tremenda, le cede los terrenos que él le había comprado al Estado en la isla Teja. Y así pudo entonces Pérez Rosales ubicar a estos alemanes en la isla Teja. Pero este era el primer grupito y venían detrás de él, y eso ya lo sabía, muchísimos más que para los cuales no había territorio. Entonces él tuvo El que general Biel. Biel, sí, Biel, Uh-huh. sí, sí, efectivamente. Biel era un general que había llegado de Francia, él era francés, y había participado entonces en la guerra de independencia. Entonces, Pérez Rosales tuvo que ver dónde podía él conseguir territorio. Y resulta que se dio cuenta, apenas llegó, que ya había, lamentablemente hay que decirlo, chilenos coludidos con gente de los pueblos autóctonos que se apoderaron de terreno, simplemente, porque la ley decía que era una ley que se había tramitado durante esos gobiernos, y la ley decía que a los indígenas se le iba a respetar los territorios que hubieran ocupado. Y para eso lo único que tenían que hacer era acreditar de que habían estado viviendo en un determinado lugar durante una cantidad de tiempo, 3 años. Y sobre las extensiones no decía nada, de manera que cualquiera llegaba y decía, oiga, mío es desde aquí hasta las altas cumbres de la cordillera, desde el río tanto hasta el norte no sé cuánto,
A veces ni le ponían los límites para ni un lado, tal así que parece irrisorio, pero por ejemplo, si no ponían el límite norte, podría considerarse que tenían todo Chile para arriba como propiedad. Y obviamente que estaban metidos aquí personas pillinas, ¿no es cierto? Y por otro lado, los indios que lo único que querían era que les pagaran en alcohol, una lástima decirlo, y se prestaron para estas trampas, y así entonces se encontró Pérez Rosales con que no tenía terrenos para entregar. Por lo tanto, también con la chispeza del chileno dijo, bueno, a ver, aquí hay terrenos que no los pueden conocer, terrenos que todavía están demasiado vírgenes, y se fue al lago, lo que es ahora el lago Yanquihue, ¿no es cierto?, que estaba rodeado de selva intransitable, la que conocía muy poca gente. Y descubrió que ese era un lugar maravilloso para poder hacer su colonización, y claro, dejó quemar los bosques que estaban en torno al lago Yanquihue. Fue una quema brutal, 60 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Imaginémonos lo que puede significar eso. Se quemó durante meses, de meses, de meses, y no habían aviones para ir a apagarlos tampoco. Para que entendamos que en ese tiempo el valor del bosque no era el mismo valor que le concedemos nosotros ahora. Entonces, te das cuenta que cuando uno se va metiendo en el detalle, te encuentras con este tipo de cosas, con cosas que son como de adentro, no son como esa mirada global, así de que hubo una colonización del sur. No, aquí se entiende, yo lo transmito a través de toda la información. Leí informes de alemanes, leí lo de Vicente Pérez Rosales, leí lo de Bernardo Filippi, y logré entender el proceso. Mucha gente todavía dice, algunos forma, ¿cómo? Le entregó el gobierno, les entregó tremendas extensiones y con eso los hizo ricos de entrada. No, esta gente tuvo que trabajar de una manera brutal. Yo te digo que cuando se fundó Puerto Montt, por ejemplo, alrededor de Puerto Montt era bosque, bosque, bosque. Gracias al ejército lograron hacer un sendero para poder llegar hasta lo que ahora es Puerto Varas y que era el lago Yanquihue, un sendero. Y los territorios, los terrenos que se entregaron ahí estaban llenos de árboles. Claro, se dirá una fortuna en plata, pero en ese tiempo no había sierra, no habían aserraderos, había que cortar con el hacha los árboles. Entonces podemos imaginarlo lo que significa en cuanto a trabajo eso. Y en el fondo traer gente de afuera, o sea, el mismo director supremo, bueno, perdón, el mismo Bernardo Higgins tenía la idea de traer irlandeses Sí, a colonizar el sur, por esa así cosa es. del hombre culto. Así es. Sí, lo de la inmigración estuvo en la mente de nuestros patriotas iniciales, como tú bien dices. Mira, una carta que creo que la escribe Camilo Enrique, donde ya habla de eso, y después está la intención que tuvo Bernardo King cuando estaba allá en el Perú, ¿no es cierto?, en que él quiso entregar su hacienda, las canteras, creo que así se llamaba, cerca de Los Ángeles, ¿no es cierto?, entregarla entera para que se hubiera asentado ahí colonos irlandeses que él pensaba traer. ¿Por qué irlandeses? Porque los irlandeses eran católicos, a diferencia de los ingleses, donde había muchos protestantes. Y lo que resultó en definitiva, que al traer alemanes nos encontramos, Chile se encontró con el gran problema de que muchos de estos eran luteranos, y entonces se produjo una batalla silenciosa, pero batalla al fin, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, en que la Iglesia Católica hablaba peste de estos herejes que habían llegado al país con malas costumbres, etcétera. Sí, fue un periodo muy difícil. Pero sí, como te digo, estaba la intención de traer colonos.
Ahora los colonos alemanes se encontraron con que eh, les entregaron campos que ellos solos tampoco podían llegar a cultivar con sus propios medios. Ellos eran personas, tenían sus hijos, está claro, pero necesitaban gente, eventualmente gente para cortar los árboles. Y claro, ahí vuelta, ¿no es cierto?, se produce una disputa entre un gobernador, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, que estaba a cargo eh, de hacer, perdón, él contrataba, era parte de una martingala que había que cortaban árboles y se lo vendían a los traficantes, vamos a decir así, de árboles que estaban en Chiloé. Y entonces llega Pérez Rosales y junta gente para poder construir el camino. Y entonces se molesta el otro hombre porque le están quitando su mano de obra, o sea, hay una disputa por la mano de obra. Todos estos fenómenos son a veces como pequeños dentro del proceso, pero que te permiten conocer lo que pasó. Toca la mano de la iglesia, la mano poderosa de la iglesia en aquella época. Y ahí hay una historia también donde la junta con el testimonio del ministro Varas, en este tira y afloja con el candidato del gobierno para la presidencia, para suceder a Manuel Bulnes. Exacto. Esa como bajar a Errázuriz por masón, por todo lo que no le gusta a la iglesia. Mm. Y en el fondo ya es un tira y afloja donde tienen que ceder y poner un punto intermedio. Sí, bueno, tú ves, sigue siendo la misma disputa que venía desde 1810 en adelante, ¿no es cierto? Y yo, a ver, estas cosas no están escritas porque obviamente que son, hasta cierto punto son secretas, entonces lo único que uno puede hacer es deducir. Entonces cuando llegó a la presidencia Joaquín Prieto, que era masón, y llega después a la presidencia Manuel Bulnes, que también lo era, la iglesia cayó porque le pareció que era conveniente, ¿no es cierto? Eran personas que eran respetadas por el mundo liberal, por lo tanto le eran útiles. Pero cuando ya íbamos a llegar al año 50 y vuelta a presentarse otro masón, ellos dijeron no, aquí sí que no. Y entonces aparece este Manuel Montt, ¿no es cierto?, que no era masón, pero en el fondo tenía un pensamiento bien liberal. Y se vio, yo creo, metido en una camisa de 11 varas porque él de pensamiento era liberal, pero tuvo que actuar de acuerdo a las pautas que le daban los conservadores, hasta el día en que se produjo ya un desastre y se separaron los que eran más liberales de los que eran conservadores, después los conservadores se juntaron con los liberales, o sea, se le armó un cagüín tremendo. Pero esta guerra por el poder y probablemente ya a esas alturas era por una cosa por el poder cultural, ¿eh? Cultural, religioso, ¿no es cierto? ¿Quién lograba mantener a la población chilena bajo su yugo? No nos olvidemos que para la iglesia también significaban ingresos. O sea, durante la colonia y durante los primeros años de la República, las iglesias seguían recibiendo muchísimo dinero de las personas creyentes. La cantidad de herencias que dejaron para la iglesia, eh, te digo, haciendas enteras probablemente, era muy poderoso, entonces que de repente se quedaran sin eso les iba muy a contrapelo. Así que por eso que seguían intentando siempre estar con la manija del poder. Saliéndonos solo un poco del libro, ¿cómo llega un arquitecto a enredarse con las letras? Mira, yo soy una persona que cree firmemente que todos tenemos grandes talentos, tenemos variados talentos, digámoslo de esa manera. Así como tú puedes estar ahora haciendo este trabajo, es muy probable que el día sábado
te pongas pantalón corto y vayas a jugar fútbol y metas goles. Ya vimos dos talentos, y que tal vez tomes la guitarra y sepas tocarla. Entonces, yo cuando era joven, cuando estaba en el colegio todavía, tenía cierta habilidad para la pintura, que me gustó mucho. Pinté un poco al óleo. Y llegado un momento en que tuve que decidir qué estudiar, tuve la disyuntiva, ¿no? Porque hablé de la pintura, pero yo al mismo tiempo también era muy lector y me gustaba escribir tonteritas, así que tonteritas que no tenían mucho significado, pero como digo, llegó el momento en que había que decidir y presenté como primera opción arquitectura y como segunda opción periodismo. O sea, yo sabía que tenía esas condiciones. Durante todos los años, que fueron casi 40 que trabajé como arquitecto y como constructor, el escribir lo empleé para documentos de distinto tipo, ¿no es cierto? Informes, en fin. Y seguí leyendo muchísimo. Y de repente un día se produjo una circunstancia bien particular. Un amigo mío escribió en un correo colectivo que teníamos con compañero de curso, escribió un relato de algo que le había pasado en un viaje. Y yo dije, pucha, sí, la verdad es que yo también puedo hacer eso, me gusta la idea. Y escribí. Y empecé, inventé una historia sobre una materia que estaba en boga en ese momento y que sigue estando en boga, que era la lucha, llamémoslo así, entre la sociedad civil y la casta política. Entonces era prácticamente una guerra entre la casta política por un lado y la civilidad por el otro. Y un librito chico, entretenido, lo publiqué a través de una editorial que te ofrece eso. Bueno, uno tenía que pagar, por supuesto. Eh, Llegó a las librerías, pero ahí desapareció, porque si tú no le haces una campaña de prensa importante, cualquier libro se desaparece rápidamente. Y eso fue, como digo, a principios de este siglo. Y, y me quedó gustando, la verdad es que me quedó gustando mucho, independiente de que me fue re mal con los tres primeros libros, que los amigos podían decir que era simpático, que era bonito, etcétera, etcétera, pero no tenía llegada a público. Y seguí escribiendo y todo lo que escribí aprendí a subirlo yo mismo a Amazon, ¿no es cierto? A diagramar, a hacer portadas, eh, tanto para versión digital como para versión en papel. Y de esto ya hace unos 7 años, ¿no es cierto? Que de repente dije, a ver, voy a escribir sobre la historia y además coincidía con que hay cierto interés en Chile por, yo no sé si solo la novela histórica o la historia en general. Acordémonos de Parvex, acordémonos de Baradit, que ha escrito cosas, y de otros. Ya dije, yo voy a lanzar con esto. Pero me dije, voy a tener que meterle plata para poder llegar al público lector. Bueno, eso lo hice en el año 2019 y es lo que estoy haciendo ahora y por lo cual te agradezco mucho. ¿Y qué sensación le deja ya con ya con un quinto tomo del Secreto de los Próceres? Ya con en la feligresía lectora de Erwin Randor. Estoy muy contento, estoy muy contento. Eh, He descubierto que a la gente le ha gustado esto de aprender historia de una manera eh, entretenida, liviana, donde uno puede imaginar los procesos. De repente me he preguntado si lo que yo hago es efectivamente novela histórica o
si se puede llamar historia novelada. Y casi me quedo con ese segundo nombre, porque yo, mi intención clara, digamos, el leitmotiv de mis libros es mostrar la historia. Y mis personajes culebrean y se mueven entonces dentro de este proceso, ¿no es cierto? Y están presentes en un lado y presentes en el otro para poder relatarle al lector todo aquello. Y en lo posible, también dar explicaciones, porque muchas veces, y eso es lo que pasa también en el colegio, que es muy malo, no se entiende bien por qué los personajes en la historia actuaron de una o de otra manera. Y ahí, te repito lo que dije ya antes, ¿no es cierto? Si tú además lees la historia desde tu presente, entonces se hace aún más incomprensible, porque imagínate que nosotros tenemos pautas morales actuales que son muy distintas de lo que eran antes. O sea, por ejemplo, todo lo que es el asunto de la guerra, eran crueles, tremendamente crueles, y unos y otros, no es que unos fueran los malos y los otros fueran los buenos, no, todos se comportaban de la misma manera, el castigo, la tortura era absolutamente normal. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado tratando de hacer, de enseñar la historia a través de estos personajes de ficción. Bueno, ya en los minutos que nos quedan de esta grabación, Erwin, agradecerle la disposición a querer conversar, agradecerle doblemente porque le voy a ser súper sincero, este es el primer libro, no he leído los anteriores cuatro, pero resulta una historia de por sí muy entretenida, porque en esta onda de poner la historia al servicio de la novela o la historia novelada, hizo que la historia tomara otro gusto. Eh, no sé si hace 5 o 10 años era casi impensable ocupar a un prócer de la patria para que hiciera X o Y cosa, o sea, que estuviera con las herramientas que el escritor o escritora hiciera. Hoy no hay tanto de esas taras. Hoy la historia es disponible, la historia es de todo, de cada uno, que uno lo puede ocupar. Y sobre todo, una historia que puede ser que el respeto que uno le tiene a la historia misma. Eh, Aquí hay una historia entretenida, muy interesante, muy cabezona en términos de conocimiento, eh, pero también con un relato muy entretenido, un relato también muy humano, no es la carne de estatua, aquí estamos hablando de seres humanos. Y bueno, obviamente ya ahora sí para yo cerrar, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, respecto a lo que quieran. Bueno, mira, lo que yo quiera decir, claro, yo quisiera decirle a todo el país, a todos los chilenos, a todo el mundo, ¿no es cierto? Por favor, lean, lean. Leer es un ejercicio que te permite entender. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es que ya son muy pocos los que leen. Entonces, no les queda más que recibir todo predigerido a través de los medios audiovisuales, que por lo demás estos van creando realidades que son completamente falsas. Y eso te quería decir mientras tú estabas hablando, que yo he sido muy, muy riguroso, pero tremendamente riguroso, por ejemplo, en que si yo pongo a Bernardo Higgins en un determinado lugar, efectivamente la historia de todo lo que está escrito me permite decir que es así. Eh, por ir a un ejemplo, usemos el mismo Bernardo Higgins. Cuando mi personaje, uno de ellos, va a hablar con él
en Perú. Bueno, resulta que yo por las cartas de Bernardo Higgins que había leído, yo sabía que en esa fecha en que él fue, estaba en su hacienda y no estaba en Lima, donde tenía la otra casa. Y esos detalles los he cuidado, pero muchísimo, siempre. ¿Dónde está? Está aquí, está allá, el que estaba fuera de Chile, por ejemplo. Entonces, si alguien me hace como un escáner o un seguimiento de mis libros, difícilmente va a poder encontrar que yo me haya caído en eso. Puedo haber inventado el hablar, las acciones, más que nada los pensamientos y el hablar, porque las acciones como tales también son reales. Entonces, vuelvo atrás, ¿no es cierto? Los invito a todos a que lean y para que conozcan la historia, lean mis libros. Y espero yo poder, probablemente con el entusiasmo que se está empezando a provocar un día de esto, seguir adelante de la misma manera, con otros próceres más recientes. ¿Dónde pueden encontrar sus libros? Bueno, mira, estos están en las librerías, primero que nada en las grandes cadenas, ¿no es cierto? La Antártica, la Feria Chilena del Libro, y después en varias otras librerías de barrio, que es donde más se lee, está las librerías Bros, Truman, que leo, en fin, está en diversas partes. Y de todas maneras está en Amazon. Por lo tanto, el que no tenga la posibilidad de ir a comprarlo puede ya sea bajarlo a través de la versión digital o pedir que se lo lleven a domicilio, porque eso no hay ningún problema. El secreto de los próceres, la historia de Chile contada desde adentro, el tomo 5 de nuestro invitado Erwin Randor, en conversación con los traficantes de cultura. Erwin, qué gusto. Muchísimas gracias por esta conversación. El gusto ha sido mío y te doy todo mi apoyo para que sigan adelante. Mira que aunque haya que traficar con la cultura, por Dios que vale. Muchas gracias, Erwin, y a quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.